Colegas, qué gusto saludarles otra vez. Estamos en esta charla continuada sobre la construcción, la metodología, el procedimiento para llevar a cabo una investigación. Y recordarán que en nuestra cápsula anterior nos quedamos con cómo se hace una pregunta de investigación. Y decíamos, bueno, ya que tenemos la pregunta, surge un problema que no teníamos. Ahora, ¿cómo contestamos la pregunta? Y entonces ofrecíamos, tal cual vamos a cumplir ahora, hablar acerca de la construcción del guión metodológico. Un guión metodológico es para nosotros lo que para el arquitecto una maqueta, para el navegante una brújula o un mapa de navegación. Es decir, es una guía que nos permite ver por dónde nos vamos a ir para contestar esa pregunta general de investigación y las preguntas particulares que se requiere contestar para llegar a aquella. Entonces, imagínenlo así, la analogía me parece útil, la maqueta, el cuadro, el mapa, porque eso es exactamente de lo que se trata. Para construirla se tienen que tener, sin embargo, ciertas consideraciones de orden metodológico que deben respetarse y ser muy cuidadosos en su formulación. El guión metodológico, como podrán apreciar, es un cuadro que contiene diversas columnas. La pregunta general va fuera del cuadro, pero dentro van las preguntas particulares en la primera columna que se titula ¿Qué información busco? Y cada pregunta particular va a ser una parte de la información general que yo estoy buscando. Entonces, ya que tengo la pregunta particular número 1 de la información que estoy buscando, pongo las fuentes, segunda columna, donde voy a encontrar esa información. Entonces, primera columna, ¿qué información busco? Segunda columna, ¿dónde la encuentro? Y por eso ahí señalo las fuentes. Es importante tener en cuenta que una fuente documental, por ejemplo, no tiene que ponerse con todos los datos ahí en el guión. Solo se ponen los datos generales de localización de acuerdo al sistema de nominación que usa la APA, por sus siglas en inglés, la American Psychological Association. Así, por ejemplo, el apellido del autor y el año de la obra. Y con ello ya sé qué información busco y dónde la encuentro, pero todavía no sé con qué técnica. Si es un libro, por ejemplo, entonces en la tercera columna, que es con qué la encuentro, que son las técnicas, voy a poner análisis documental, ¿no? Porque es un libro, entonces voy a analizar el documento como tal. Ahora ya sé la técnica, pero no sé todavía el instrumento que voy a utilizar. Para el instrumento pongo en la última columna anexo 1. Ojo, en el guión no pongo el instrumento porque si no el guión se haría grandotote, dejaría de ser visual, ya no tendría la característica de la precisión, de la concisión, de la brevedad. Y entonces solo pongo anexo 1. Lo que voy a poner anexo a mi guión es exactamente el instrumento que yo propuse como anexo 1, y en este caso es análisis de contenido. Y ahí pongo las categorías de registro del contenido que voy a utilizar. Así de sencillo es el guión. Vamos a suponer que tengo una pregunta particular 2, ¿no? Que me habla de aspectos como ¿qué opinan los docentes acerca de cómo construir un diseño de investigación? Mi fuente van a ser los docentes, ¿cierto? Porque la pregunta particular 2 dice ¿qué opinan los docentes? Mi técnica va a ser en este caso la entrevista, se propone como ejemplo la entrevista, porque les voy a preguntar a ellos qué opinan sobre cómo construir un diseño de investigación. Y entonces mi instrumento sería el anexo número 2. ¿Qué pondría yo al final del guión? Anexo número 2, las preguntas de la entrevista que les voy a hacer a los docentes sobre el diseño de investigación. Sigamos en este supuesto con una pregunta particular 3. ¿Qué opinan los funcionarios académico-administrativos de los diseños de investigación? Otra vez, mi fuente son funcionarios académico-administrativos, porque es donde yo voy a buscar la información, ¿de acuerdo? Y mi técnica, para variar la entrevista que pusimos en el anexo 2, vamos a poner que sea un grupo de discusión, ¿no? Yo voy a juntar a los funcionarios académico-administrativos y les voy a hacer preguntas sobre cómo hacer un diseño de investigación. En este caso, mi anexo 3 sería precisamente la guía de preguntas que voy a utilizar para hacer el grupo de discusión. Noten cómo en la arquitectura del guión, en su estructura general, debe haber más conceptos que texto. No debe ser un documento denso, tiene que ser muy claro, colegas. Y en primera instancia tiene que ser claro para ustedes.
Si a ustedes que están haciendo la investigación no les queda claro, es muy difícil que le quede claro a otro, y como ustedes son los que van a desarrollar ese guión, sería un problema si tuvieran confusión con el guión. Entonces, noten cómo el guión es su brújula, pero que ustedes la arman. O sea, por eso trabajan antes en el guión y una vez que ya lo tienen, dicen, ¿por dónde voy a hacer este recorrido de la investigación? En cuadro podrán ver cómo se va construyendo paulatinamente el guión metodológico. Necesito llenar siempre primero la primera columna. Recuerden, en la primera columna van las preguntas particulares o subtemas de mi tema general, que aparece siempre como pregunta o como tema o como enunciado fuera del guión. Entonces pongo mi pregunta particular número 1 o mi subtema número 1. Y entonces ya sé qué estoy buscando. Eso es lo importante de esa primera columna. Si yo no sé qué estoy buscando, ¿cómo lo voy a encontrar? Me dirán, eso es obvio. Pues sí, pero muchas veces pasa al revés. O sea, empezamos a buscar algo cuya naturaleza desconocemos. No sabemos qué estamos buscando y por eso nuestras preguntas son imprecisas o nuestros temas son imprecisos y lo que encontramos también es impreciso. Entonces, el guión lo que hace es ayudarme a decir por dónde, y con la asesoría, la conducción de un coordinador, de un instructor, de un diseñador, del asesor del trabajo, de quien sea, acabo de configurar ese guión y una vez que lo tengo terminado, estoy listo para iniciar la travesía. ¿Por qué no investigar antes de hacer el guión? Me preguntarán. Porque no tiene sentido. Es lanzarse a la mar sin idea de a dónde se va a llegar. Con el guión por lo menos tengo una idea de qué camino debo de recorrer. Algunas preguntas que me hacen es, ¿puedo cambiar el guión una vez iniciada la investigación? Todo el tiempo puede cambiar el guión. Lo tiene que ajustar a las necesidades de sus preguntas de investigación. Si usted en el camino nota que una pregunta es imprecisa, que sale del contexto en el que está trabajando o encontró una más valiosa, en ese momento se modifica el guión. Y como decíamos cuando hablábamos de la pregunta de investigación, al modificar el guión se modifica la base del trabajo, pero no importa. Se hace en beneficio de la investigación misma y con mejores resultados. Si usan esta técnica para cualquier trabajo escolar, profesional, hasta de plan de vida, verán que tiene sentido. Cuando nosotros hacemos las preguntas, tenemos que saber dónde encontrar las respuestas. En investigación esto es una perfecta causalidad y casualidad. No puedo hacer preguntas cuyas fuentes desconozca o cuyas fuentes no estén validadas por la investigación. Por eso es indispensable que yo sepa qué estoy preguntando. Y cuando tengo esa claridad en la pregunta, la claridad debe seguir a los lugares donde encuentro la información. A veces es un texto, a veces es otro, a veces son varios, me dirán, sí, así es. Pero todo el tiempo a mí me debe quedar claro cuáles son esas fuentes, con qué técnicas voy a esas fuentes. Hay algunos errores comunes, pueden ustedes creerlo o no, pero por ejemplo se pone en fuente un texto, ¿no? Un texto de comunicación, la mediación social, para citar a un autor conocido, del doctor Manuel Martín Serrano. Y en técnica se pone entrevista. Entonces, yo cuando reviso guiones así digo, bueno, ¿cómo le van a hacer para entrevistar al libro? No, lo van a poner enfrente de ustedes y libro, háblame, dame tus mejores secretos, confiesa. No es cierto, ¿no? Un libro se revisa a partir del análisis del contenido. Si hubiese puesto en la fuente al doctor Manuel Martín Serrano, que vino a México, si lo voy a entrevistar por videoconferencia o en Skype o le voy a escribir un correo, pues entonces sí la fuente sería el doctor Manuel Martín Serrano y en consecuencia la técnica sería la entrevista. En los guiones metodológicos usamos técnicas cuantitativas y cualitativas, no tienen que usar unas u otras, pero es muy recomendable que usen aquellas que conozcan. ¿Qué pasa si yo tengo una fuente cuya técnica no conozco? Tiene dos posibilidades, o cambia de fuente, o se enseña a aplicar la técnica que requiere para esa fuente. Por ejemplo, si usted ve que en su fuente requiere necesariamente hacer un grupo focal, pero no tiene ni la menor idea de qué es un grupo focal, y es indispensable para usted esa técnica con esa fuente, entonces tendrá que investigar, tendrá que aprender cómo hacer un grupo focal antes de terminar el guión y decidirse a aplicarlo. Porque una vez que termine el guión, está usted preparada o preparado para completar la investigación. Viene la parte sustancial, la parte rica, la parte más viva de una investigación, que es el trabajo de aplicación, ya sea documental, ya sea de campo. Es decir, viene esa aventura que se llama desarrollar el trabajo, porque ahora sí ya sé con toda claridad qué me estoy preguntando, cómo lo voy a contestar y a través de qué lo voy a contestar. Siempre es muy importante, por último, que los anexos aparezcan debidamente listados según lo dice el guión. Si yo tengo que es un anexo 1, pues primero voy a leer anexo 1 y luego anexo 2 y luego anexo 3. Me dirán que también es obvio, cierto, pero a veces nos falla. Por alguna razón que escapa a mi inteligencia, empezamos con el anexo 2 y luego ponemos el 4 y luego el 1. No, eso acusa un desorden
que se traduce usualmente en el desarrollo de la investigación y, por supuesto, en el producto terminal. Por ello es importante, colegas, cuidar que a cada pregunta le corresponda una fuente, una técnica y un instrumento, y cuidar que todo nuestro guión sea un elemento visualizable, claro, comprensible para alguien más además de nosotros mismos. Con esto estamos listos para iniciar la travesía hacia el trabajo aplicado y completar nuestra ruta en esta aventura llamada investigación. Un gusto saludarles de vuelta y estamos aquí hasta la próxima. Hasta siempre.